revelado, el increíble acto de un vaquero que decidió no permitir la venta de su amiga. El sol ardía como una hoguera en el vasto cielo del suroeste de México. Alejandro, un vaquero de buen corazón y destreza inigualable en el rodeo, enfrentaba un dilema que podía cambiarlo todo. Su mejor amiga, Lucía, artista de espíritu libre y colorido, estaba al borde de perder su hogar, la finca familiar que había sido el escenario de su infancia y sus sueños. La angustia se instalaba en su pecho mientras caminaban juntos por esos campos, recordando momentos felices bajo los viejos cerezos. Cada risita, cada susurro, se sentía ahora como un eco lejano que se ahogaba en la desdicha. Alejandro miraba a Lucía, sus ojos reflejaban una mezcla de desesperación y resistencia. La presión del pueblo comenzaba a pesarle, zarandeando sus pensamientos. ¿Qué debo hacer?, se cuestionaba. Él quería ayudarla, pero la gente murmullaba, ¿qué pretende ese vaquero al apoyar a un artista que ya fracasó? Todos esos rostros conocidos de la comunidad, que siempre lo habían respetado, parecían ahora mirarlo como un traidor a la tradición. El deber y las expectativas de ser un hombre exitoso le jugaban en contra, mientras su alma ardía en el fuego de la lealtad y la amistad. Con su mente acelerada y respiración irregular, comenzaba a delinear un plan. Un rodeo benéfico, repetía en su cabeza, como un mantra que lo impulsaba a actuar. Era su única salida, la única solución que se le ocurría. Pero el miedo se cernía sobre él como una sombra. ¿Y si fallaba? ¿Y si su esfuerzo no era suficiente? La angustia lo visitaba en las noches, cuando se preguntaba si era un buen amigo o simplemente un vaquero que se encontraba atrapado en redentores ideales. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras comenzaba a organizar el evento, un susurro creciente de dudas y prejuicios se aferraba a su mente. Lucía solo es un símbolo del fracaso, pensaban algunos. Su angustia interna se intensificaba. El vaquero que había llevado siempre con orgullo el peso del deber se vio atrapado en un hilo de expectativas ajenas. Todo se volvía una tormenta en su interior, lucidez y oscuridad, la lucha por defender uno de los pocos lazos que le quedaban en su vida, sentía que también estaba defendiendo su propia humanidad. Entonces, mientras conversaban, Lucía le confesó un secreto que podría obligarlos a reescribir la historia. Un legado oculto, algo que había permanecido en sombras por demasiado tiempo. Alejandro sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. La presión de ese nuevo conocimiento agitaba su alma. ¿Sería suficiente esta revelación para cambiar el rumbo de todo? La inminencia de lo que debían enfrentar juntos lo llenaba de inquietud. La montaña de incertidumbre se alzaba ante él. Se encontraba en una encrucijada, el futuro de su amiga, de su propia identidad y del pueblo que los observaba expectantes pendía de un hilo. Al final del día, la pregunta seguía ahí, en su mente atormentada: ¿podrían superar las barreras del juicio y del miedo, o serían arrastrados por la corriente de aquellos que solo veían fracasos? La tarde siguiente, el aire estaba cargado de tensión. Alejandro estaba en su establo, tratando de organizar sus pensamientos mientras acariciaba a su caballo, Rayo. El animal, sensible a su inquietud, relinchaba suavemente como si intentara consolarlo. Con cada golpe de su corazón, la responsabilidad de ayudar a Lucía se volvía más pesada. Hacer un rodeo benéfico era solo un primer paso. La realidad de la situación era compleja y aterradora. Se sentó en un barril, observando cómo las sombras se alargaban en el establo mientras el sol descendía. Las palabras de Lucía resonaban en su mente, aquel legado que ella había mencionado, ese secreto que podría longitudinalmente cambiarlo todo. ¿Qué significaba realmente? ¿Podría eso ser la clave para salvar su hogar y su sueño, así como también su propia identidad en la comunidad? La curiosidad y la inquietud lo mantenían en un constante vaivén. Alejandro decidió que la única forma de despejar sus dudas era explorar ese legado. Conocía de su familia, pero nunca se había adentrado en los relatos que Lucía había compartido, siempre los consideró historias de antaño, sin valor real. Pero, ¿y si había un hilo de verdad en ellas? Si el secreto de su familia era tan significativo como él intuía, podría constituir el refugio que Lucía tanto necesitaba. Estaría dispuesto a arriesgar su reputación para descubrirlo. La decisión se perfilaba en su mente como un duelo entre el deber y el deseo de ayudar a su amiga. El día siguiente vio a Alejandro galopar hacia la antigua finca de Lucía, una casa de paredes agrietadas que alguna vez había estado llena de risas y arte.
Mientras se acercaba, visualizó cada rincón, cada espacio que había sido testigo de sus sueños compartidos. Era el lugar donde Lucía había pasado horas pintando, creando su mundo de colores vibrantes en un lienzo nacido de la tristeza. Esa expresión de libertad, ahora estaba a punto de desaparecer. Al llegar, Lucía lo esperaba en la puerta, la luz del atardecer iluminaba su rostro. La tristeza persistente había dado paso a una chispa de esperanza en su mirada. Alejandro, ¿decidiste venir?, preguntó con una voz que temblaba, como si adivinara la batalla interna que le enfrentaba. Quiero saber más sobre ese legado, Lucía. Quizás sea nuestra respuesta, le respondió, sintiendo que cada palabra era un paso firme hacia lo desconocido. Fue entonces cuando la joven, tras una pausa que pareció eterna, comenzó a desvelar lo que guardaba con tanto recelo. Había figuras en su árbol genealógico que habían sido pioneras, auténticos artistas y soñadores. Ciertas cartas, antiguas y desgastadas, contenían el testimonio de un trabajo que desafiaba a la comunidad, una colección de obras que jamás habían sido publicadas y que podrían cambiar el rumbo de su historia. El corazón de Alejandro latía con fuerza, entendía que este no era solo un camino hacia la salvación de su amiga, sino también un momento de autodescubrimiento que redefiniría su propio lugar en el mundo. No solo estaba luchando contra las adversidades de Lucía, estaba reclamando un fragmento de su historia. Así, con cada palabra de Lucía, se renovaba un propósito que nacía del compromiso y la amistad. Pero también surge una claridad desconcertante: no todos en el pueblo aceptarían su esfuerzo. La oposición se dibujaba nítida, miradas furtivas, críticas mordaces y un aire de resentimiento que amenazaba con estallar en cualquier instante. Mientras se planteaba el futuro, Alejandro sabía que enfrentar no solo el legado de Lucía, sino también los juicios ajenos, sería un desafío monumental. Sin embargo, una nueva determinación se encendía en él. Tenía que reconciliar su identidad como vaquero y amigo, al mismo tiempo que se convertía en un defensor del arte y de los sueños. Con el corazón rebosante de valor, se giró hacia Lucía, listo para una nueva batalla. La historia de tu familia necesita ser contada. Y sé que hay quienes tratarán de detenernos, murmuró, pero, mientras comenzaban a trazar su plan, un estruendo proveniente del pueblo interrumpió sus pensamientos. Un grupo de hombres se acercaba, evidentemente enojados, dispuestos a hacer oír su descontento. La presión del momento, la inminente confrontación, lo empujó a tomar una decisión que podría definir todo. Estaría preparado para ese enfrentamiento. Tendría el valor suficiente para desafiar no solo al pueblo, sino también a sus propios miedos. El reto estaba servido, y Alejandro sintió una amenaza tangible en el aire. La lucha no había hecho más que comenzar. La atmósfera en la vieja finca se tornó densa, como si el tiempo mismo estuviera a la expectativa de lo que iba a ocurrir. Alejandro sentía como el eco de los pasos de los hombres resonaba en su pecho, cada uno un recordatorio de la lucha inminente. No había más espacio para la indecisión, el momento de la verdad había llegado. Sin pensarlo dos veces, se giró hacia Lucía, su voz apenas un susurro. Debemos prepararnos. No podemos dejar que esto se acabe aquí. El grupo indignado se acercaba, y Alejandro sintió que la adrenalina inyectaba nuevos bríos a su determinación. Se abrazó a la idea de que no solo estaba defendiendo a su amiga, sino a todo lo que ella representaba, el arte, la creatividad y el espíritu libre que siempre había idolatrado en ella. Sin embargo, la tensión de la situación lo mantenía en vilo. No era un confrontador por naturaleza, sino un hombre de acción, un hombre de tierra. Frente a él estaba la necesidad de practicar la defensa de su defensa. Lucía, ¿tienes esa colección de cartas? Necesito verlas, dijo, su voz ahora más firme. Necesitaba armas, no solo para la confrontación física que parecía ser inminente, sino para su propia batalla interna. Podrían ser nuestra mejor defensa. Mientras Lucía corría a buscar los documentos, Alejandro se asomó por la ventana, sus pensamientos corriendo a 1000 por hora. Recordó a sus abuelos, sus enseñanzas sobre lo que significaba ser valiente. No solo se trataba de pelear en la arena, sino de defender lo que uno creía. De pronto, su papel en la comunidad se tornó más claro. No podía seguir evitando sus raíces, debía encarnar un sentido de orgullo que había estado latente durante años. Al regresar, Lucía le tendió las cartas temblorosa pero decidida. Estas son solo palabras, Alejandro, pero junto a ellas hay una historia olvidada que podría desatar mucho más que cualquier acción, comentó, su mirada cargada de emoción. Sin embargo, él sabía que las palabras podían ser más poderosas que cualquier golpe físico. Vamos a usar estas como nuestro testimonio. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, respondió Alejandro, sintiendo un renovado sentido de autoridad. El legado que tanto había temido ahora se convertía en su estandarte. Con documentos en mano, se dirigieron al exterior,
donde la confrontación acechaba. Los hombres ya estaban en la plaza mayor, sus rostros marcados por la rabia y el temor de perder el control sobre su espacio. Alejandro sintió como sus propios prejuicios se desvanecían, quizás eran hombres asustados, temerosos de lo desconocido, y a pesar de su furia, eran necesarios para tejer el futuro de esa comunidad. Sin embargo, lo que no podía ignorar era el reto personal que cada paso representaba. Con cada palabra que él mismo decía rivalizaba no solo con su entorno, sino también con su antiguo yo. Al salir al umbral de la finca, la decisión de hablar se sentía como un baluarte contra la adversidad. Con cada latido de su corazón, sentía que la identidad del vaquero, cargada de historias y fracasos, comenzaba a forjarlo en un defensor del arte. Mientras se acercaba al grupo encarnado por la tensión y la hostilidad, lució una nueva claridad. Había más en juego que simplemente un pleito por el futuro de Lucía, era el reflejo de lo que él mismo deseaba defender, el derecho a soñar, a crear, y a ser. «Detengan esto ahora mismo», gritó, y sus palabras resonaron a través de la plaza, desafiando el miedo colectivo que mantenía a los hombres en su lugar. Entonces, vio la sorpresa y el cuestionamiento en sus rostros. En ese instante, Alejandro comprendió que el verdadero enfrentamiento sería una lucha de ideas, pero en medio de esta recién encontrada fuerza, un rostro conocido entre la multitud lo miraba con desdén. Era Ramón, su antiguo compañero de infancia, alguien que había seguido el camino de la tradición y la oposición al cambio. La mirada de Ramón generó un nudo en su estómago y una nueva pregunta se colocó en el aire. ¿Quién era realmente su enemigo? Mientras Alejandro llenaba de valor el vacío de incertidumbre, sabía que había llegado el momento de confrontar no solo al pueblo, sino a su propio temor de no ser suficiente. Pero antes de que pudiera reaccionar, Ramón levantó la mano y habló. ¿Y de verdad crees que el legado de Lucía puede decirnos algo nuevo? Una inquietante hazaña se dibujó en el aire, y Alejandro sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría él convencer a su antiguo amigo y, en el proceso, hallarse realmente a sí mismo? La resolución de su vida pendía de un hilo, y la respuesta no parecía estar a su alcance. La tensión en la plaza crecía como un fuego avivándose con cada palabra que intercambiaba. Alejandro sintió que su corazón latía al unísono con la creciente esfera de incertidumbre que lo rodeaba. Miró a Ramón, tratando de leer en sus ojos la verdad detrás de la desconfianza. La pregunta de su viejo amigo resonó en su mente como un eco persistente. ¿De verdad crees que el legado de Lucía puede decirnos algo nuevo? Sí, Ramón. Creo que lo puede, respondió, intentando proyectar una confianza que apenas sostenía. La voz temblorosa de Lucía a su lado lo recordó de inmediato que estaba allí no solo como defensor, sino como alguien que también necesitaba claridad. Se sentía dividido. Era un hombre que siempre había encontrado su lugar bajo el sol del campo, pero ahora se encontraba atrapado en una tormenta de ideas. El grupo de hombres a su alrededor se veían divididos. Algunos llevaban la mirada llena de rabia, otros parecían vacilantes, como si la audacia de Alejandro pudiera resquebrajar la pared de convenciones que habían construido a su alrededor durante años. ¿Por qué importa el legado de una mujer? Ha sido solo un pasatiempo, un lujo, algo que no se sostiene sobre la necesidad del día a día, argumentó uno de los hombres. Encendido en su postura, Alejandro sintió como el frío lo invadía. Las palabras lo herían, pero entendía que detrás de cada ataque había un miedo latente. No era solo el miedo al cambio, sino también el miedo a perder su identidad. Lo que realmente enfrentaba no era solo la ira de aquellos hombres, sino la sombra de sus propias inseguridades. Entonces, ¿qué es lo que sostendremos? Las viejas tradiciones que nos mantienen atados a un pasado que ya no nos sirve. Cada pincelada de Lucía, cada nota de su pintura, lleva en sí la posibilidad de un futuro que nos incluye a todos, argumentó con fuerza, sintiendo como su voz resonaba más fuerte que las dudas internas que amenazaban con silenciarlo. Las miradas comenzaron a cambiar. Algunos hombres asintieron, otras miradas se mantuvieron firmes, desafiantes. La balanza nunca había estado tan equilibrada, y Alejandro entendió que usar el arte como una palanca para el cambio era más que una simple estrategia, era una declaración de su ser. Su propia evolución personal parecía ahora estar atada al legado de Lucía. Entendió en ese instante que un cambio genuino radicaba no solo en defender a alguien, sino en transformarse uno mismo. Ramón, tú conoces mi historia. Tú sabes que he estado en el mismo lugar, atado a las expectativas de los demás. Este es un momento para liberarnos. Ninguno de nosotros debe temer a lo que podamos crear juntos, propuso Alejandro, extendiendo su mano como una invitación, una promesa de colaboración. La lucha entre la tradición y la innovación se acentuaba, pero también estaba presente su lucha interna. Podía realmente combinar su amor por el arte con su conexión con la tierra que tanto apreciaba. Convertirse en un defensor no solo de Lucía, sino de sí mismo, exigía más que palabras, requería acción. De pronto, un silencio llenó el aire.
La tensión palpaba, vibrando como cuerdas de guitarra tensadas al borde de romperse. La respuesta de Ramón era crucial, más que cualquier otro argumento o historia que pudiera presentar. Se sentía como si estuviese en la antesala de un despertar, lo que estaba en juego era su propia identidad. ¿Por qué debería escuchar tus palabras? ¿Qué sabes tú del legado? Cuestionó Ramón, aunque en su tono había una chispa de curiosidad que no había estado allí antes. Alejandro decidió que ya no había más tiempo para vacilaciones. Porque estoy aprendiendo, Ramón. Y necesito tu ayuda para aprender aún más. Juntos, podemos construir algo nuevo, no solo para Lucía, sino para todos. La plaza se llenó de murmullos, las tensiones comenzaron a fluir hacia preguntas en lugar de respuestas definitivas. En el fondo de su ser, Alejandro sabía que estaba forjando un nuevo camino. No solo era una batalla por el arte, sino una exploración de su propia esencia. Mientras esperaba la reacción de Ramón, comprendió que su viaje apenas comenzaba. ¿Aceptaría su antiguo amigo la invitación a una transformación? La respuesta de Ramón podría cambiarlo todo. El silencio se prolongó como un eco en su mente. Cada segundo parecía una eternidad mientras Ramón medía sus palabras. La mirada de Alejandro, cargada de expectativa, se encontró con la de su amigo, buscando respuestas, consuelo y, sobre todo, un rayo de esperanza. Al final, Ramón tomó un respiro profundo, como si el aire frío de la plaza pudiera darle el valor que necesitaba para abrirse. Está bien, dijo finalmente, rompiendo la tensión. Pero quiero saber cómo planeas hacerlo. Las palabras no son suficientes. Necesitamos un plan sólido, algo que resuene más allá de esta plaza. Alejandro sintió una oleada de alivio y determinación cruzar su ser. La línea entre lo que había sido y lo que podía llegar a ser se difuminó en ese momento. No solo defendía el legado de Lucía, su propio futuro también estaba en juego. Sin dudarlo, se dirigió a los demás, reconociendo que debía liderar con claridad. Entonces, trabajemos juntos. Examinemos cada obra, cada boceto, cada fragmento de su esencia. Lucía dejó una parte de sí en sus creaciones. Si logramos entenderlo, podremos mostrarle su valor. El grupo comenzó a murmurar de nuevo, pero esta vez, con un tono menos belicoso. Algunos comenzaron a acercarse, intrigados por la chispa en los ojos de Alejandro. La posibilidad de descubrir algo poderoso resonaba con ellos. No solo estaban ante la visión de una mujer, sino ante la oportunidad de rediscutir su propia identidad. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre seguía acechando. ¿Podía realmente conseguir que todos vieran el valor del legado de Lucía como él lo hacía? La conversación se tornó más visceral, más intensa. Alejandro recordó cuántas veces había sentido que su voz no contaba, cuántas veces se había dejado llevar por las corrientes de presión social. Era inevitable que ese momento, ese acto de valentía, exigiera que confrontara su pasado. Se preguntó si había una forma de reconciliar su amor por la tierra y su pasión por el arte, de entrelazar sus raíces con las ramas del nuevo crecimiento que deseaba promover. Si fallamos en esta tarea, si no logramos extraer el valor de su legado, corremos el riesgo de perder parte de nosotros mismos, continuó desenfrenadamente, sintiendo como sus convicciones se fortalecían con cada palabra. No se trata solo de grabar una historia en la piedra. Se trata de revivir una parte de nosotros que olvidamos por tanto tiempo. ¿Cuántos de ustedes se sienten atrapados por la rutina, por lo que se espera de ustedes en vez de lo que realmente desean? Algunos hombres asintieron, y otros evitaron su mirada, como si Alejandro hubiera desnudado una angustia que llevaban por dentro. La conexión crecía como una corriente subterránea, cada uno se vio reflejado en la lucha del otro, en sus dudas y limitaciones. Alejandro se sentía más vivo que nunca, como si cada palabra hiciera eco en su interior. Sin embargo, no podía dejar de pensar en cómo esa transformación personal lo llevaría a su siguiente batalla interna. Si el arte de Lucía puede tocarnos profundamente, entonces, ¿cuántas tradiciones olvidadas no podemos desafiar? Estoy preparado para dar un salto, pero necesito que se unan a mí en este viaje, imploró, fortalecido por la conexión que había logrado establecer. Sin embargo, detrás de cada mirada había una historia de renuencia a dejar atrás lo conocido. Mientras veía a Ramón reflexionar, Alejandro se sintió impulsado a dar un paso más, a sembrar una semilla que pudiera reproducirse. Quizás hay algo que podamos crear juntos, algo tangible que demuestre la fuerza del legado de Lucía. Un mural, una exposición, algo que les recuerde la belleza de lo que pueden ser cuando se sueltan de las cadenas del pasado. De repente, sintió el roce de la duda nuevamente. Había asumido un compromiso que no solo cambiaría su vida, sino la de aquellos que lo rodeaban. Podrían entender realmente la difícil danza entre la tradición y el futuro. Antes de que alguien pudiera responder,
un grito en la distancia interrumpió el momento. Un hombre con un aspecto furioso se acercó, preguntando sobre las intenciones de Alejandro. Los murmullos se transformaron en un murmullo de tensión nuevamente. Alejandro sintió que la presión aumentaba, y con ello, la incertidumbre de su propio valor. Aquel momento, aunque inesperado, era un nuevo campo de lucha por su verdad. Alejandro tomó una profunda respiración, preparándose para enfrentar la nueva amenaza que se cernía sobre él. La respuesta de Ramón había abierto la puerta a una nueva realidad, pero ¿podría Alejandro sostenerse frente a la tormenta que se acercaba? La figura del hombre se hacía más clara a medida que se acercaba, una tormenta de emociones palpable en su rostro desencajado. Alejandro, sintiendo como la adrenalina le subía por el pecho, se preguntaba si su visión finalmente se desmoronaría en un instante imprudente. La lucha interna entre el propósito y el miedo chorreaba en su mente como un torrente descontrolado. ¿Cuál es el plan, Alejandro? La voz del hombre se hacía cada vez más cortante, rompiendo la escasa armonía del encuentro. ¿Crees que un mural va a cambiar las cosas? ¿Piensas que eso le hará justicia a Lucía? La incredulidad que contenía cada palabra resplandecía como un puñal agudo. Alejandro sintió que su aliento se cortaba. La necesidad de demostrar que su propuesta tenía peso aterrizaba sobre sus hombros, casi opresivamente. Enfrentar a esa adversidad significaba más que una discusión, era un reflejo de sus propios miedos, de su infancia reprimida, donde a menudo creía que su voz no era lo suficientemente fuerte. Para ganar en esa arena, necesitaba ser más que un orador carismático, tenía que ser un líder firme. Un mural no es solo pintura en la pared, respondió Alejandro con una voz sorprendida por su propia firmeza, llenando el vacío de duda. Es un símbolo. Un recordatorio de lo que podemos ser, de lo que hemos perdido y lo que tenemos que ganar. ¿Qué pasaría si lo que creamos juntos se convierte en el inicio de un cambio? Debemos dejar claro que no estamos aquí solo por Lucía, sino por todos nosotros. Esta última afirmación resonó en su interior, como un eco de convicción que él mismo necesitaba escuchar. Las miradas del grupo se volvieron hacia el hombre furioso, algunos temerosos, otros expectantes. Alejandro se dio cuenta de que esta reunión era más que un mero enfrentamiento, era una prueba de sus propias habilidades. Aún así, las voces de su niñez, los comentarios despectivos, los fracasos se arrastraban en su mente. Esa inseguridad empezaba a tambalearse ante la posibilidad del triunfo. No somos solo un simple grupo, somos la voz de la comunidad. Cambiemos la narrativa, continuó, permitiendo que el sentido del propósito lo guiara. Pero no puedo hacerlo solo. Necesito que cada uno de ustedes participe, que cada uno ofrezca algo. Puedo promis que al hacerlo, recordaremos no solo a Lucía, sino todo lo que somos. Por favor, ayúdeme a crear esta visión. Pero la resistencia aún estaba latente, en cada mirada que buscaba dudas o respuestas. La presión que el hombre depositaba se convertía en un recordatorio implacable de que no todos estaban listos para abandonar lo conocido. Sentía que cada segundo contaba, era el momento de enfrentarse a su miedo, el eco del rechazo. Martín. ¿Qué te impide unirte a la visión?, preguntó, dejando que la intensidad de la pregunta se asiente en el aire. La confrontación directa lo hacía sentir vulnerable, pero al mismo tiempo, liberado. Era un paso que no solo lo desnudaba ante el grupo, sino que lo empoderaba al enfrentar de frente la adversidad. La respuesta del otro haría la diferencia, un silencio abrumador llenó la plaza. Todos esperaban una reacción, pero la incertidumbre también flotaba en el ambiente, no solo por lo que Martín podría decir, sino por lo que Alejandro podría descubrir sobre sí mismo al enfrentarlo. Ese momento se convertía en un culto de valor, donde cada mirada y cada silencio contaban historias de lucha personal. En su interior, Alejandro percibía que el camino hacia el cambio empezaba a formar una imagen nítida, casi tangible. Pero una parte de él aún cuestionaba si tenía suficiente fuerza para soportar la presión. En medio de esa confrontación, el temblor de un nuevo desafío comenzaba a insinuarse. ¿Y si no logras hacer que la gente escuche? ¿Qué pasaría si fallas? La voz de su propia inseguridad resonó en su mente, provocando un tumulto en su ser. Alejandro comprendió que había un abismo de posibilidades y, a la vez, un test que podría definir su trayectoria. El instante se volvió crítico. La mirada del grupo alternaba. Entre él y Martín, cada parpadeo liberando un eco de incertidumbre. Alejandro sabía que no podía retractarse, no había un camino de regreso. La colección de sus experiencias, su amor por el arte, y su deseo por un cambio se unían en un solo grito. Martín aún no había hablado, pero para Alejandro, ese silencio abría un nuevo capítulo, uno donde los miedos podían ser superados, y todo lo que había aprendido de sus propias batallas podía pasar de ser un susurro a un grito de batalla. Lograría convertir ese momento crítico en el catalizador de su transformación.
El silencio se hizo pesado, como un manto que cubría a todos en la plaza. Alejandro podía sentir la tensión vibrar en el aire, cada segundo que pasaba se sentía como un peso sobre su pecho. La mirada de Martín, entre la incredulidad y el desafío, se convertía en un reflejo de las dudas que atormentaban a Alejandro. Necesitaba que Martín hablara, que su voz resonara y, al mismo tiempo, que esa voz lo liberara de la carga de su propio temor. ¿Estás seguro de que este mural va a significar algo? La respuesta de Martín rompió el silencio como un trueno en un cielo despejado. Sus palabras llevaron consigo la espera y la desesperanza. La mirada de todos se centró en Alejandro, quien sintió como la participación reprimida del grupo se convertía en una presión palpable. Necesitaba reunir la fuerza no solo para mostrarse valiente, sino para inspirar a otros a dejar atrás sus propias dudas. Es un comienzo, replicó, midiendo sus palabras con la precisión de un artífice. Es el primer paso hacia una conversación que hemos esquivado por demasiado tiempo. No se trata solo de un mural, se trata de dar voz a lo que hemos callado, de recordarle a Lucía y a nosotros mismos que cada uno cuenta. La mirada de Martín pareció ablandarse por un momento, el enfado cediendo terreno a la duda. Pero Alejandro sabía que eso no era suficiente. Debía ser un catalizador, no solo para el grupo, sino también para sí mismo. En su mente emergía la imagen de Lucía, llena de vida, de sueños y esperanzas. Su ausencia era una herida abierta que necesitaba ser sanada a través de la acción. Entonces, ¿qué es lo que tienes pensado?, preguntó Martín de nuevo, pero esta vez su voz contenía un hilo de curiosidad. Alejandro se dio cuenta de que era el momento de componer su respuesta, de trenzar su visión con la realidad del grupo. Mañana podemos reunirnos, cada uno con ideas, bocetos, preocupaciones. Hay algo que cada uno de nosotros puede aportar. Este mural puede ser nuestro legado, no solo un homenaje, sino una declaración de lo que queremos para el futuro. Las palabras fluyeron de su boca, cada una construyendo un puente hacia la colaboración. Mientras hablaba, podía sentir cómo sus miedos se disolvían en la zancada resuelta que daba. La historia de su vida se reescribía a cada instante, y el reconocimiento de que tenía la capacidad de influir en otros se convertía en un fuego que ardía dentro de él. Pero la persistente sombra de la duda no se desvanecía por completo. Seguir adelante requeriría aún más de lo que había dado, sin embargo, la luz de un propósito claro se encendía en su interior. Era un cambio que no solo debía existir en el mural que iba a crear, sino también en su ser. La lucha con su inseguridad se transformaba en un viaje de descubrimiento personal. Estaba comenzando a darse cuenta de que para ser escuchado, primero debía escuchar, pero más importante aún, debía creer en sí mismo. La reacción del grupo se hizo palpable. Algunos empezaron a murmurar entre ellos, una corriente de posibilidad comenzaba a filtrarse en sus mentes. Alejandro sintió que se necesitaba un empujón más para convertir ese en un enlace que sellara esa conexión. ¿Qué les parece si, además de un mural, también tenemos un espacio para compartir historias? Cada uno tiene una historia que aporta a esta causa. Tal vez así, quizás así, podamos entendernos mejor, descubrir juntos lo que Lucía significaba en nuestras vidas. Las palabras se deslizaban de su lengua, encarnando la visión de un futuro colectivo en lugar de uno individual. Martín observó con un atisbo de asombro. Eso puede ser interesante. Pero no será fácil. Cada sílaba de Martín era una respuesta desafiante a la invitación de Alejandro, y su respuesta lo emocionó. Desde cuando algo valioso es fácil, dijo Alejandro, descubriendo en su propia voz un poder desconocido. El viaje que había comenzado como una confrontación estaba ahora convirtiéndose en un camino compartido, pero en la profundidad de su ser, aún resonaban las dudas. Inquebrantable sobre quién era realmente sin los ecos de su pasado. La transformación estaba en marcha, sí, sin embargo, un nuevo desafío surgía en el horizonte. ¿Estaría Alejandro listo para sostener el peso de las expectativas que ahora se cernían sobre él? La próxima reunión sería crucial, el primer esbozo de un futuro o la revelación de sus propios límites. Con cada mirada depositada en él, la próxima decisión se convertía en una bisagra entre su miedo y su deseo de transformación. ¿Podría el camino hacia el mural ser también el camino hacia su propia autenticidad? La mañana siguiente, Alejandro despertó con una mezcla de anticipación y ansiedad. Había pasado la noche en vela, contemplando no solo las ideas para el mural, sino también cómo cada trazo y cada color podrían contar la historia de Lucía. Sin embargo, sus pensamientos no podían escapar de la pregunta que lo atormentaba: ¿cuál era su historia? Al llegar al lugar de la reunión, podía sentir la tensión en el aire. Cada rostro que veía incluía un pedazo del rompecabezas que era su vida, una vida afectada por la tragedia y la lucha por la sanación. El grupo no era solo un conjunto de amigos, sino un ecosistema de emociones que despedazaban el silencio al que habían permanecido atrapados. Hola a todos, comenzó,
notando que su voz no temblaba tanto como la noche anterior. Estoy feliz de que estemos aquí juntos. Hoy es un paso crucial no solo para el mural, sino para nosotros mismos. Una leve sonrisa cruzó su rostro, intentando proyectar confianza. Las ideas comenzaron a fluir, diseñando un espacio en el que cada uno podía contribuir. Sin embargo, cada vez que miraba a cada persona, la historia de Lucía flotaba entre ellos como un eco persistente. Era el eje que unía sus vivencias, una sombra que no se desvanecía. Alejandro necesitaba enfrentar el peso de esa historia, no solo como un homenaje, sino como una declaración de su propio proceso de superación. Con una súbita inspiración, propuso, ¿qué tal si empezamos cada uno compartiendo una anécdota personal relacionada con Lucía? Quizás eso nos ayude a dar forma a nuestra visión del mural. Aunque sus palabras estaban cargadas de temores internos, una chispa de determinación iluminó su mente. Era un acto que lo impulsaba a salir de su zona de confort. Las historias comenzaron a brotar, risas ahogadas, lágrimas reprimidas, recuerdos que afloraban con cada palabra. Mientras cada uno narraba, Alejandro se dio cuenta de algo crucial. No solo estaban honrando a Lucía, sino que comenzaban a sanar. La conexión entre ellos fortalecía sus propias inseguridades. Se sentía más integrado en su vulnerabilidad compartida. Sin embargo, a medida que cada relato se contaba, su propio silencio se volvía más intolerable. Las palabras de cada uno eran un recordatorio de su reticencia a hablar de su propia experiencia. Se quedó anclado en su asiento, su mente burbujeaba con imágenes de lo que había vivido, pero el miedo lo mantenía cautivo. ¿Qué pensarían de él si revelara lo que realmente sentía? Había valía en su dolor. Finalmente, tras escuchar tantas historias, una pregunta brotó en su mente, que lo había impedido hasta ahora. Sentía que no podía permitir que la historia de Lucía siempre estuviera en manos de otros. Había llegado el momento de salir del refugio de su silencio. Se obligó a tomar una respiración profunda, y en un momento de claridad, comenzó a compartir. Lucía fue mi amiga más cercana, comenzó a decir, su voz temblando apenas, y su ausencia me ha dejado vacío. No me atreví a compartir lo que sentía después de su partida, porque me asustaba mostrar mi dolor. Pero, ella siempre creía que las voces deben ser escuchadas, y yo no he hecho justicia a su memoria al callar. Las miradas de sus compañeros se intensificaron, y se dio cuenta de que había una luz en sus ojos que no había visto antes, aceptación. Fue una revelación, compartir su carga lo liberaba, le permitía ser auténtico. Había comenzado a entender que su proceso de sanación solo podía avanzar si podía liberar la historia que llevaba dentro. Las palabras brotaron con mayor firmeza. Quiero que nuestro mural refleje no solo la pérdida, sino también la fuerza que encontramos en la conexión entre todos nosotros. Con cada palabra, su confianza crecía, así como su visión del futuro. Sin embargo, al mirar las caras expectantes a su alrededor, no podía evitar preguntarse si realmente había llegado a comprender el alcance de su propia voz. Aún existían preguntas flotando en el aire. ¿Podría lograr que los demás comprendieran la profundidad de su vulnerabilidad? La respuesta estaba por descubrirse, y el mural era solo el inicio de un viaje más profundo. Mientras el grupo se acercaba a una decisión, Alejandro sintió que la transformación había comenzado. Pero a medida que la luz del día se desvanecía, se preguntaba si realmente estaba preparado para enfrentar el siguiente desafío, abrir su corazón a las heridas todavía no sanadas y al significativo legado que habían creado juntos. Alejandro no podía contener la inquietud mientras el grupo discutía las primeras ideas para el mural. Cada comentario le revelaba un poco más sobre ellos, y al mismo tiempo lo hacía más consciente de su propia incertidumbre. La conversación fluyó, pero él se sentía al borde, casi como un espectador en su propia vida. A medida que el sol caía, los colores del cielo se intensificaron, reflejando el torbellino en su interior. La decisión de abrirse había sido un primer paso, pero ahora se preguntaba cómo podría convertir esa vulnerabilidad en una herramienta para el mural y, en última instancia, para su propio crecimiento personal. ¿Era suficiente compartir su lucha, o debía hacer algo más? Un par de días después, Alejandro se sentó frente a un lienzo en blanco, su taller inundado de colores vibrantes, pero la incertidumbre seguía siendo un obstáculo. La presión de ser el canal de comunicación de los sentimientos de todos ellos era abrumadora. La imagen de Lucía, sonriendo mientras les enseñaba a todos a vivir en el momento, lo perseguía. ¿Cómo era posible capturar su esencia en un mural, y a su vez, su propia voz? Todo lo que había aprendido en su carrera artística parecía insignificante en comparación con la tarea que tenía por delante. Empezó a preguntarse si su habilidad como artista se limitaba a crear estéticamente, o si era capaz de comunicar emociones profundas. En ese momento, hizo un receso. Se dirigió al parque, donde sus recuerdos más vívidos con Lucía emergían a la superficie.
Estaba decidido a comprender que le había enseñado sobre la vida y sobre la muerte. Mientras caminaba, recordó aquel día en que Lucía lo había convencido de participar en un concurso de pintura, aun cuando estaba repleto de dudas. Alejandro, el arte no es solo un producto, es un puente hacia los demás, le había dicho. En ese instante, una chispa de claridad iluminó su mente. Quizás no estaba tratando solo de crear un mural, sino de construir relaciones, de forjar conexiones a través de su expresión artística. Regresó a casa y abrió un viejo cuaderno que había usado para esbozar ideas. Observó sus garabatos, recuerdos de lo que había representado en tiempos de alegría y tristeza. Efectivamente, había algo profundamente personal en lo que había dejado de lado. Empezó a plasmar en la página su conexión con Lucía, a entrelazar sus emociones con las del grupo. Era un acto de reconciliación, de comprensión. Cada trazo que hacía en el papel despertaba algo en su interior, una libertad que le era ajena hasta ese momento. Poco a poco, las ideas que había retenido en su mente empezaron a fluir con mayor claridad. El mural debía capturar la esencia de Lucía y su capacidad de ver lo extraordinario en lo cotidiano. También tenía que reflejar su propio proceso de sanación y su descubrimiento personal. Sin embargo, un nuevo desafío se presentó. La próxima reunión del grupo no solo sería sobre el diseño del mural, sino sobre su ejecución. Debería exponer sus descubrimientos. Sería capaz de integrar su visión en un esfuerzo colectivo. Con cada día que pasaba, la presión aumentaba. Alejandro sabía que no podría huir de esos momentos. Era el momento de reconocer que su vulnerabilidad no era una debilidad, sino un paso hacia la fuerza y la sanación. La posibilidad de usar su dolor como un combustible para la creatividad comenzó a tomar forma, un paso hacia adelante en su proceso de transformación. Mientras miraba por la ventana, sintió que la noche pronto caería, y con eso, una decisión crucial se dibujaba en su mente. Tenía que dar un paso más, un acto de valentía que podría cambiar su percepción no solo de sí mismo, sino de todos los que llevaban el peso de la pérdida. La siguiente reunión era inminente, y en su interior, un fuego se encendía. Estaría dispuesto a arriesgarse a compartir su verdadero ser con el grupo. Ahí se encontraba el desafío, dejar atrás las sombras que aún lo ataban y permitir que su voz se alzara, haciendo eco del legado de Lucía. El verdadero mural estaba aún por crearse, no solo en la pared, sino en las conexiones genuinas que podría formar. El día del mural llegó cargado de expectativas. Alejandro sintió como la brisa suave acariciaba su rostro, una especie de presagio de la transformación que estaba a punto de desatar. Se encontraba en el lugar designado, una gran pared en el centro del pueblo que simbolizaba el cruce de caminos para todos los que lo habitaban. Miraba a su alrededor, y la multitud comenzó a reunirse, intrigada por el evento, mientras su corazón latía con fuerza. La necesidad de compartir su historia se había transformado en una inquietud fortalecedora. Alejandro sabía que debía abrirse no solo ante su grupo, sino también ante la comunidad. Recordó la conexión que había establecido con cada uno de ellos, sus historias, su dolor y sus alegrías. Era el momento de tejer esos hilos del pasado con su presente. A medida que los habitantes comenzaban a mirar, un silencio expectante se hizo presente. Con una voz clara, Alejandro se dirigió a todos. Hoy no solo vamos a pintar. Vamos a contar una historia. La historia de Lucía, pero también la historia de cada uno de nosotros. Necesitamos dar voz a nuestras luchas, porque cada trazo en esta pared será un reflejo de lo que hemos sido y de lo que deseamos ser. Las miradas de sus vecinos se aferraban a sus palabras, y comenzó a sentir cómo la tensión acumulada se disipaba en la conexión que estaba creando. Fue entonces cuando la inspiración llegó. Un relato que necesitaba ser compartido, un intento genuino de solidificar su lugar en la comunidad y una defensa de lo que él consideraba verdadero, la creatividad como un medio de sanación. Cada historia contada sobre Lucía a lo largo de los años, su risa, su pasión, su arte resonaba con la vulnerabilidad y la fuerza de quienes la conocieron. Alejandro empezó a esbozar los primeros trazos en el lienzo, dejando que la sensibilidad de lo compartido lo guiara. En cada color, en cada figura representada, sentía como sus inseguridades se desintegraban. El viaje del mural comenzó a atraer a más personas. Algunos se acercaron a pintar, otros escucharon las historias y comenzaron a compartir las suyas. Con cada nuevo relato, la atmósfera se tornaba mágica. Se sintieron libres de hablar de sus deseos, miedos y sueños. Las barreras se desvanecieron como niebla al sol, convergiendo en una expresión colectiva que desbordó el espacio. Con cada nuevo trazo que aplicaba sobre el mural, Alejandro se sentía más conectado a su propia esencia. La vulnerabilidad, tan temida al principio, se convertía en su mayor fortaleza. Miraba a la gente a su alrededor, notando cómo la historia de Lucía se entrelazaba con las experiencias de su pueblo. El mural no era solo un homenaje a su amiga,
Era un testimonio de superación compartida, un reflejo de la lucha colectiva por un futuro más brillante. Cuando el mural fue finalmente revelado, Alejandro estaba abrumado por el impacto que había generado. El arte vibraba con vida, colores que representaban tanto la tristeza como la esperanza, trazos que aludían a su pasado, pero también abrazaban el futuro. La comunidad se acercó, sorprendida, compelida a reconsiderar su perspectiva. El arte no solo decía algo sobre Lucía, era un espejo que reflejaba lo que significaba ser parte de ese lugar. Fue en ese momento, entre risas y lágrimas, que Alejandro entendió que había llegado a un estado de realización plena. Reconoció que la verdadera transformación se había llevado a cabo no solo en su vida, sino en la de cada miembro presente. Finalmente se sentía integrado, valorado, y cada una de sus reivindicaciones había encontrado eco en las manos de otros. Los murmullos de admiración en torno al mural no solo era el reconocimiento de su talento artístico, sino un homenaje colectivo hacia la valentía de ser uno mismo. Alejandro, con una sonrisa plena, vio cómo su comunidad abrazaba el arte y la historia compartida, uniendo la tradición con la innovación. Ya no era solo un vaquero perdido entre las exigencias, se había convertido en un verdadero defensor del legado artístico, y en ese espacio. Sus miedos fueron oficialmente enterrados, había logrado el cierre y el crecimiento que tanto anhelaba. En un giro dramático de su vida, entendió que su verdadero papel no era solo ser un amigo, sino también un líder creativo que había encontrado su voz a través de la historia de otros. Sintiéndose finalmente realizado, Alejandro comprendió que el mural era solo el primer paso de muchos más por venir, y con plena confianza en sí mismo, se comprometió a seguir expresándose y apoyando a su comunidad en sus nuevos sueños. Con una mirada de brío y determinación, Alejandro prometió continuar defendiendo el arte y la historia, y en su corazón, una chispa de esperanza brilló con vigor renovado. La transformación había iniciado, y con ello, su historia estaba lista para desarrollarse en infinitas direcciones. Ahora es el momento de actuar. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. No esperen ni un segundo más.